Buenos días con todos los colaboradores de Crea Moda. En la presente capacitación vamos a revisar el contenido de nuestro reglamento de higiene y seguridad. ¿Cuál es el objetivo de tener un reglamento de higiene y seguridad aprobado en el Ministerio de Trabajo? Es contar con una base reglamentaria en materia de seguridad y salud que guíe la actuación tanto del empleador como de los trabajadores en pro de mantener condiciones seguras y saludables de trabajo que minimicen el riesgo de ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales. En el documento del Reglamento de Higiene y Seguridad, en la primera parte, ustedes van a encontrar la política de seguridad y salud en el trabajo. La política es un enunciado, en este caso por parte de don Jorge Rodríguez como dueño de la empresa, en donde indica: Creamoda es una empresa dedicada a actividades de fabricación de prendas de vestir. Reconoce la importancia de la seguridad y salud ocupacional, por lo cual la Gerencia General se compromete a proteger la salud y brindar ambientes de trabajo seguros a su personal, cumplir con la normativa legal ecuatoriana vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, planificar periódicamente sus actividades siempre en busca del mejoramiento continuo, asignar los recursos económicos, tecnológicos y humanos necesarios para el cumplimiento de su política, sociabilizar la presente política entre sus trabajadores, logrando que todo el personal se involucre y participe de manera activa en las actividades preventivas que la empresa ejecute con el propósito de evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Ya en el documento como tal del Reglamento de Higiene y Seguridad, este está estructurado según capítulos. En el primer capítulo se hablan acerca de las disposiciones reglamentarias, y aquí vamos a hablar acerca de la política, la identificación y evaluación de los riesgos, diseñar estrategias de medidas de prevención, el control colectivo, designar el delegado o el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Vamos a hablar sobre cómo se van a realizar los procesos de capacitación y de formación sobre riesgos laborales y lo que corresponde a analizar los accidentes, incidentes y enfermedades profesionales que se den en la empresa. Todas estas como obligaciones del empleador. Entonces, en el capítulo 1, dentro de disposiciones reglamentarias, se encuentran las obligaciones que tiene el empleador, que son, entre otras, las que yo les acabo de indicar. En el documento completo, ustedes podrán revisar todas las obligaciones que el empleador mantiene hacia con sus trabajadores. Estas son las más importantes. En el mismo capítulo, en el capítulo 1, dentro de disposiciones reglamentarias, se habla acerca de las obligaciones generales y derechos de los trabajadores. Como obligaciones, dentro de las más importantes, acatar las medidas de prevención, usar correctamente el equipo de protección personal, informar sobre averías y riesgos que puedan ocasionar accidentes de trabajo, cuidar de su higiene personal para prevenir el contagio de enfermedades y someterse a los reconocimientos médicos periódicos. La prohibición para introducir bebidas alcohólicas u otras sustancias tóxicas o permanecer en los centros de trabajo bajo el efecto de dichas sustancias. Colaborar en la investigación de los accidentes de trabajo, no operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para los cuales no hayan sido autorizados. Informar oportunamente sobre cualquier dolencia que sufran como consecuencia de las labores. Participar en los organismos paritarios, en los programas de capacitación y otras actividades destinadas a la prevención de riesgos laborales. Como derechos, igualmente dentro de los más importantes, tenemos el que los trabajadores tienen el derecho de desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado, en pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales que garanticen su salud, seguridad y bienestar. Adecuada protección en materia de seguridad y salud en el trabajo,
estar informados sobre los riesgos laborales a los cuales están expuestos dentro de sus jornadas. Los trabajadores o sus representantes tienen derecho a solicitar a la autoridad competente la realización de una inspección al centro de trabajo, derecho a conocer los resultados de los exámenes médicos, tienen derecho a la información y formación continua en materia de prevención de riesgos laborales. En el capítulo 1, también en lo que corresponde a disposiciones reglamentarias, tenemos las prohibiciones para el trabajador y las prohibiciones para el empleado. En las prohibiciones para el trabajador, dentro de las más importantes, poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de otras personas, así como la de los lugares de trabajo. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción de estupefacientes, fumar o prender fuego en sitios señalados como peligrosos para no causar incendios, explosiones o daños en las instalaciones. Distraer la atención en sus labores con juegos, riñas, discusiones que puedan ocasionar accidentes de trabajo. Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, sistemas eléctricos sin conocimientos técnicos o sin previa autorización superior. Las prohibiciones para el empleador incluyen permitir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado de embriaguez o bajo la acción de cualquier tóxico, facultar al trabajador el desempeño de sus labores sin el uso de la ropa y el equipo de protección personal, dejar de cumplir las disposiciones que sobre prevención de riesgos la empresa disponga. En el capítulo 2 ya hablamos sobre la gestión de prevención de riesgos en el trabajo. En este capítulo incluimos lo que corresponde a organismos paritarios, cómo se conforman y cuáles son las funciones. Un organismo paritario es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Al Creamoda tener más de 15 trabajadores, pues su obligación en materia laboral es conformar un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo está conformado nuestro comité paritario? Tenemos a 3 representantes de la empresa y a 3 representantes de los trabajadores. Cada uno tiene su suplente, es decir, por parte de la empresa, entonces vamos a tener a 6 representantes y por parte de los trabajadores a 6 representantes, 3 principales y 3 suplentes. En el caso de los delegados de la empresa, pues ellos son personas que han sido designadas por parte de la gerencia. Y en el caso de los trabajadores son personas que resultaron electas y que pueden ser reelegidos cuantas veces sean necesarias. Actualmente tenemos nosotros nuestro Comité de Seguridad y Salud conformado por parte de los empleados o de los trabajadores. Tenemos a los siguientes representantes: Paulina Guanoquiza como presidente titular, Verónica Cuascota como primer vocal titular, y como suplentes tenemos a Ángel Villegas como presidente suplente y a Gustavo Jiménez como primer vocal. Por parte del empleador, por parte de la empresa, también tenemos nuestros representantes como titulares. Tenemos a Gabriela Acuña como secretaria, Jenny Morán como primer vocal y la señora Heli como segundo vocal principal. Los representantes suplentes son Daniel Díaz como secretario suplente y la señora Silvia Isa como segunda vocal. Nuestro responsable de seguridad y salud en la empresa es el señor Paulo Guascota. ¿Cuáles son las funciones del comité paritario? Instruir sobre el correcto uso de los equipos de protección personal, vigilar que en la empresa se cumplan las medidas de orden, de higiene y de seguridad que se establezcan, conocer sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que se presenten en la empresa y promover acciones que vayan a minimizar el riesgo de que vuelva a ocurrir un accidente en la empresa. Adoptar medidas de higiene y seguridad y promover la capacitación del personal.
En el capítulo 2 tenemos la gestión de riesgos laborales propios de la empresa. Para hacer gestión de riesgos laborales se inicia con un proceso de identificación, es decir, conocer las instalaciones, conocer los procesos que se realizan en la empresa y detectar a qué riesgos el personal está expuesto. Una vez que yo he detectado los riesgos a los cuales el personal se expone, debo hacer un proceso de medición. Por ejemplo, se mide el ruido, se mide el material particulado, se mide también la iluminación, se puede medir la temperatura. Esas mediciones, el valor de esas mediciones, se pone en comparación a las horas con las cuales el trabajador está expuesto frente a esos riesgos. Y ese proceso se llama evaluación, es decir, determinar si el nivel de riesgo es trivial, es tolerable, es moderado, es importante o ya es intolerable. Una vez que se ha evaluado y se conoce el nivel de riesgo de cada uno de los factores que se han identificado en la empresa, se establecen medidas de control. Estas acciones de control tienen el objetivo de minimizar la exposición de los trabajadores a determinados factores de riesgo y con eso minimizar el hecho de que puedan presentar un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Estas acciones de control se planifican en un tiempo determinado porque muchas podrán tomar incluso meses de aplicación. Entonces se planifican adecuadamente, se ejecutan y se realiza un proceso de seguimiento y mejora continua. Todo este proceso está descrito en el capítulo 2 de nuestro reglamento de higiene y seguridad en la sección que corresponde a gestión de riesgos laborales propios de la empresa. En el capítulo 2 también hablamos de la señalización de seguridad. Vamos a tomar en cuenta los colores de la señalización. Ustedes pueden encontrar en la empresa señales de este tipo, señales de este tipo. Significa cuando está en color rojo, paro o prohibición, es decir, situaciones de riesgo, ¿no? Que ponen a nosotros, nos ponen en advertencia de que o no podemos ejercer alguna actividad en ese sector, por ejemplo, la prohibición de fumar. También se pone o se señaliza en color rojo todos los equipos que son contra incendios, incluyendo los pulsadores, extintores, las bocas de incendio, etc. En color amarillo se señaliza como peligro, es decir, todas las situaciones que puedan llegar a producir algún accidente en los trabajadores se señalizan en color amarillo para advertir del peligro. También en lo que es delimitación de áreas, ustedes pueden ver las cintas amarillo y negro que representan que allí existe alguna situación de riesgo, por lo cual se delimita el sector para que las personas no puedan acceder. Entonces, toda señalización en color amarillo implica o le da a usted a conocer un riesgo al que puede estar expuesto. Significa atención, precaución, límites de áreas restringidas, presencia de materiales peligrosos. Por ejemplo, esta señalización es muy conocida en lo que es riesgo eléctrico y peligro de radiaciones. En color verde se señaliza todo lo que es la condición segura. Entonces, en verde tenemos la señalización del punto de encuentro, de las rutas de evacuación, del área donde se encuentra el botiquín. Entonces, indican salidas de emergencia, zonas de seguridad, primeros auxilios, lugares de reunión, condiciones que sean seguras para los trabajadores. En azul, por el contrario, tenemos la parte de obligación. Entonces, ustedes ven un letrerito que indica algo en color azul, quiere decir que es su obligación cumplir con lo que el letrero indica. Por ejemplo, señalizar acciones específicas, uso de elementos de protección personal. Toda la señalización que se implementó, por ejemplo, para el COVID, está señalizado, tiene el color azul. El uso de la mascarilla, en este caso, es obligatorio para todo el personal. El lavado de manos cada 2 horas, el mantener el distanciamiento físico, se señalizan en color azul debido a que es una obligación de cumplimiento para todos. En el capítulo 10, también, capítulo 2, también hablamos sobre la prevención de amenazas naturales y riesgos antrópicos. Y aquí hablamos un pequeño extracto del plan de emergencias, cómo actuar en caso de sismo, cómo actuar en caso de incendio.
cómo se van a conformar las brigadas, tanto de primeros auxilios, brigadas contra incendio, brigadas de evacuación, jefes de brigadas. En este capítulo tenemos un detalle, un extracto de lo que se habla en el plan de emergencias. La conformación de las brigadas, les decía, brigada de evacuación, primeros auxilios, combate de incendios. Los brigadistas en este sentido deben estar capacitados en todos estos temas para que dado el caso de una emergencia pues puedan actuar y ayudar a sus compañeros. Otro tema que se aborda en el capítulo 2 es sobre la gestión de salud en el trabajo. Los exámenes médicos ocupacionales son un conjunto de procedimientos donde se genera el certificado de aptitud laboral de cada trabajador y se va construyendo la historia clínica ocupacional. Por ley, la empresa debe realizar y los trabajadores deben someterse a los exámenes de ingreso. Es decir, cuando usted recién ingresa a una empresa a trabajar, ahí se le hace un reconocimiento médico para saber en qué condiciones la persona está ingresando a determinada empresa. Los exámenes periódicos normalmente se realizan cada año. Los exámenes de retiro, cuando la persona se desvincula de la empresa, también debe someterse a una valoración médica de salida. Los exámenes de reintegro, cuando usted ha permanecido más de 15 días fuera de la empresa por alguna situación médica, también debe mantener una valoración al reintegro para conocer su estado de salud. En el capítulo 3 se hablan sobre los programas de prevención. Ya con ustedes hemos trabajado en lo que es el programa de prevención al uso y consumo de drogas en espacios laborales. Se realizó una evaluación sobre los hábitos de consumo del personal y realmente no se han visto situaciones de riesgo. En el programa de prevención de riesgos psicosociales, actualmente nos encontramos trabajando en la valoración del nivel de riesgo psicosocial y estos dos programas en un marco legal y de obligatorio cumplimiento para la empresa y para que los trabajadores también participen de manera activa de estos dos programas. En el capítulo 4 hablamos del registro, de la investigación y notificación de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e incidentes. Recuerden, por favor, que un accidente de trabajo es todo lo que causa una lesión en la persona. Puede ser un corte, un golpe, una quemadura que le genera incapacidad superior a 8 horas. Es decir, no está posibilitado para trabajar durante el día en el que ocurrió el accidente. Ese accidente puede ocurrir dentro de las instalaciones de la empresa o también puede ocurrir en el trayecto desde el domicilio de los trabajadores hacia la empresa y desde la empresa hacia el domicilio, siempre y cuando no se haya cambiado la ruta o no se haya modificado la ruta por situaciones de interés personal. Entonces, eso es un accidente de trabajo. Una enfermedad profesional es cuando el trabajador sufre una dolencia, básicamente después de haberse expuesto un tiempo determinado a un factor de riesgo. Por ejemplo, lo más común, los problemas en el oído, posterior a que la persona se ha expuesto a ruidos superiores a 85 decibeles durante un tiempo determinado, que generalmente son 6 meses. La empresa el trabajador está en obligación de registrar, es decir, de notificar las dolencias o las situaciones en su salud que se presenten y que a su juicio consideren han sido relacionadas o son relacionadas con la actividad laboral. Y por otro lado, la empresa tiene la obligación de hacer un proceso de investigación para saber si realmente esa situación que el trabajador reporta corresponde o no a un tema laboral. De ser así, el tema se va a una investigación por parte de riesgos del trabajo del Seguro Social y se determina, el riesgos del trabajo es la única instancia que puede determinar si realmente se trata de un accidente o de una enfermedad de trabajo. Entonces, su obligación reportar las situaciones que se lleguen a presentar en su salud como consecuencia de la actividad laboral para nosotros realizar el proceso de investigación y de notificación según corresponda. En el capítulo 5 hablamos sobre la información, capacitación, certificación en competencias y entrenamiento en prevención de riesgos laborales. La empresa tiene la obligación de generar este tipo de capacitaciones. Ahora las estamos haciendo por mecanismos virtuales
en el sentido de que no podemos tener reuniones con el personal. De todas maneras, este es un mecanismo válido para poder realizar procesos de capacitación, de información y de consulta con el personal. Es la obligación del personal, de los trabajadores, acudir a las capacitaciones cuando se lleguen a convocar de manera presencial o por medios virtuales, también de verificar, de chequear los videos que se envían con material de capacitación y posteriormente realizar la evaluación para saber si realmente pues entendieron lo que se envía en las capacitaciones. Si ustedes tienen cualquier duda, cualquier inquietud, ustedes pueden acercarse puntualmente los días en los que se encuentra el médico ocupacional en la empresa para poder esclarecer cualquier duda que haya quedado de las capacitaciones que se envían por medio de videos. Y por último, en el capítulo 6 hablamos sobre los incumplimientos y sanciones. En incumplimientos tenemos faltas leves, faltas graves y muy graves que se han estipulado en relación a lo que indica el Código de Trabajo. Un ejemplo de falta leve sería el no acudir o no realizar los procesos de capacitación que la empresa indica. Esta sería una falta leve y puede ser amonestada con una sanción o con un memo por escrito. En faltas graves ya se establecen situaciones que pongan en peligro la seguridad de las personas, la seguridad de la propia persona y la seguridad de terceros. Por ejemplo, el no utilizar la mascarilla en esta época de la pandemia, el no utilizar la mascarilla de forma correcta, permanente durante el tiempo de trabajo o la jornada laboral puede ser catalogado como una falta grave. La multa o la sanción en este caso es una multa de hasta el 10% de la remuneración diaria del trabajador. Y las faltas muy graves son aquellas que ponen en riesgo grave o que ya materializan un accidente o se materializa una enfermedad. Por ejemplo, el dejar obstruidos las bocas de incendio, dejar obstruidos extintores, se pueden catalogar como faltas muy graves porque pueden poner en riesgo la seguridad de todos y además de las instalaciones. Estas faltas muy graves, es decir, cuando ya se ha materializado un evento, no solamente por tener alguna falencia en obstruir un extintor, me refiero a que esa situación conlleva a un accidente que realmente es de proporciones importantes, se puede sancionar con el visto bueno. El visto bueno y obviamente la salida o la desvinculación del trabajador de la empresa. Un otro ejemplo de falta muy grave es acudir a los centros de trabajo bajo los efectos de bebidas alcohólicas o de cualquier otra droga, o fumar dentro de los espacios de trabajo. Se pueden catalogar como faltas muy graves y en ese sentido también la sanción iría con el visto bueno. Frente a cualquier inquietud que haya quedado, se va a adjuntar también a la presente capacitación nuestro reglamento de higiene y seguridad aprobado en el Ministerio de Trabajo, el mismo que estará vigente hasta diciembre del 2021. Si ustedes tienen alguna inquietud luego de mirar la capacitación, de revisar el documento completo, por favor estamos a las órdenes los días martes. Muy amables por su atención.